Buenos días, mi nombre es Benjamin Page y hoy vamos a hablar sobre los puentes de impedancia. Las generalidades, lo primero que hay que hablar, un puente de impedancia justamente es un dispositivo o un circuito que se centra en medir impedancias, además de capacitancias e inductancias. Este se basa principalmente, pues, como dice su nombre, en la medición de la impedancia, que es como una cierta resistividad o una oposición que tienen los circuitos al flujo de la corriente. Este entonces mide lo que es la resistencia, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Por otro lado, este se basa en los mismos fundamentos que un puente de Winston, en el cual existe el equilibrio cuando todas las ramas tienen la misma circulación o el mismo flujo de corriente. Algunos otros puentes que podemos encontrar son el puente de Kelvin, el puente de Wien y el puente de Shea. Por otro lado encontramos las fuentes de megaohm. Un megaohm no es más que 1.000.000 de ohmios, pues 1 por 10 a la menos 6 ohmios. Este tipo de fuentes son fuentes especiales que cuentan generalmente con un generador, un regulador de voltaje y un control de la propia resistencia. Estos tienen que tener, pues, además de una corriente de más o menos quizás cercano a máximo, no sé, unos voltajes bastante elevados de 100 hasta 1000 amperios y algunas tienen hasta 10.000 para poder conseguir ese tipo de cantidades tan altas. Esto se tiene que medir con aparatos especiales como ohmímetros, que específicamente, en este caso como son megaohmios, se mide con un megaómetro o un megómetro, que es el que tenemos aquí a continuación. Un megómetro no es más que un ohmímetro especial en el cual se pueden medir cantidades muy grandes de ohmios, en este caso pues de 1 millón, la media, hacia adelante, mediante aislantes, por lo cual también se suele denominar como para medición de resistencias aisladas o en aislamiento. Y la medición que se hace por medio de estas, de la corriente, se suele denominar corriente de fuga. Estos cuentan con una pequeña fuente de megaohm que permite conseguir pues, estos ohmios tan elevados, por lo que suelen utilizar voltajes de entre 100 a 1000 y un poco más voltios. Para su correcto uso, se tiene que primero determinar correctamente cuál es el aparato a medir, si por ejemplo es de corriente continua, corriente alterna, y cuál será más o menos el voltaje cercano que se espera tener, para poder elegir un correcto voltaje en el aparato. Se tienen que aislar todas las zonas correctas en el equipo a medir y justamente ahí poner los puntos para realizar la medición por medio del aislante o envío eléctrico. El megaómetro tiene que estar conectado a tierra por métodos de seguridad. También se tiene que tener en cuenta que el tiempo de prueba tiene que tener más que nada relación con lo que es el voltaje que este genere. Si esto tiene voltaje de más de 1000 voltios, se suele poner por más de 1 minuto de marca constante. Si tiene menos que esto, por unos cuantos segundos es suficiente para la medición. La constancia de la medición se basa en que, como con cualquier medición, esta se tiene que realizar varias veces y que tiene que ser lo más parejo posible en cada uno de estos casos. Y por último, los factores ambientales tienen una gran influencia en cómo son las mediciones, debido a que se tiene que tener en cuenta que el ambiente tenga una temperatura correcta, que la humedad no sea muy alta y que el aparato también pues, no tenga contaminación externa, o sea que este se limite antes de la medición. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Chifri y yo les voy a hablar sobre los componentes del balance del puente. Existen cuatro componentes fundamentales, los cuales son alimentación, la fuente de alimentación, la impedancia desconocida, la impedancia conocida y el detector. Estos son los que hacen funcionar principalmente el puente. 5. La sensibilidad del puente. ¿Qué queremos decir con la sensibilidad del puente? Se refiere a la precisión que tiene a la hora de detectar pequeñas variaciones, lo cual ayuda a la precisión de la medición en este caso. El procedimiento del balance del puente. Este procedimiento, primero hay que ajustar la impedancia y la frecuencia de la fuente, para que estos dos puedan llegar a 0 voltios. Es decir,
que el detector diga 0 voltios. Para lograr esto, hay que, con la resistencia, la impedancia o la capacidad, hay que ajustarla hasta que esté perfectamente equilibrado, hasta haber llegado al flujo en este caso. Gracias. Buen día, soy Jorge Rodríguez y yo les vengo a hablar sobre dos métodos de mediciones eléctricas y un cuadro comparativo entre el puente de impedancia y el puente de Wheatstone. Comencemos con el método elemental. Este se basa en la lectura directa de un instrumento de medición que esté previamente graduado o calibrado. Este método es muy simple y rápido, pero tiene la gran desventaja de que el error depende del error de calibración del instrumento. Además, dicho instrumento puede alterar un circuito al que se conecte, introduciendo nuevos errores adicionales. Saltemos al método de los 3 voltímetros. Este método se utiliza para medir la potencia activa que se encuentra en un circuito monofásico de corriente alterna utilizando 3 voltímetros y una resistencia conocida. Este método se basa en el teorema de Blondel, que dice que la potencia suministrada en un sistema de corriente alterna de K hilos es igual al total de vatiómetros necesarios menos 1, que vendría siendo K menos 1. Esta, como pueden ver, es la fórmula que se utiliza para medir la potencia activa que consume la carga, siendo R la resistencia conocida. Entonces, para aplicar este método, se conectan 3 voltímetros en serie con una carga desconocida y la resistencia conocida. Este método también tiene la ventaja de que no necesita conocer el ángulo de fase entre la tensión y la corriente de carga, ni el factor potencia de la misma, además de que permite medir la potencia activa con mucha precisión. Eso sí, el voltímetro está bien calibrado y es de alta resistencia. Bien, pasemos ahora al cuadro comparativo entre el puente de impedancia y el puente de Wheatstone. Bien, por primera parte tenemos que el puente de impedancias es un dispositivo que se utiliza para medir impedancias, capacitancias o inductancias. Bueno, el lado del puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas. El puente de Wheatstone se basa en el principio de equilibrar las impedancias en 2 ramas de circuitos. Lo mismo pasa con el puente de Wheatstone, solo que él equilibra resistencias en 2 ramas de un circuito. Ambos puentes pueden operar tanto en corriente alterna como en corriente continua. El puente de Wheatstone tiene un cuadro de elementos de impedancia, un detector de corriente nula y una fuente de alimentación, mientras que el puente de Wheatstone tiene un cuadro de resistencias, un galvanómetro y una fuente de alimentación. Bien, la ecuación clave en un puente de impedancias balanceado vendría siendo Z1 sobre Z2, que vendría siendo igual a Z3 entre ZX. Lo mismo pasa en el puente de Wheatstone, que vendría siendo la resistencia 1 sobre la resistencia 2 igual a la resistencia 3 entre la resistencia X. Para finalizar, el puente de impedancias tiene diversas aplicaciones, tanto en laboratorios como en la industria, como vendrían siendo sensor de temperatura, humedad y presión, entre otros, mientras que el puente de Wheatstone vendría siendo algo similar, que también funciona como instrumento de medición de temperatura, de presión, de calibración de instrumentos, entre otros. Muchas gracias.